Bueno, como pueden ver, nosotros vamos a dar lo que es ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas. Si quieres darle rol. Bueno, para modo de introducción, lo que vamos a ver ahorita es como una introducción al método que usamos, que es el de Lax-Wendorf. Después vamos a ver lo que es la deducción del modelo que usamos. Luego vamos a ver el código y luego ya al final vemos las gráficas. Bueno, entonces para empezar, consideramos lo siguiente, ¿no? Tenemos U1 más AU es igual a 0, donde hicimos S igual a 0 para simplificar la exposición. Entonces tenemos el desarrollo de Taylor de U a la n más 1 en torno a x, y tn. Como pueden ver acá abajo tenemos las ecuaciones. Bueno, entonces también eliminamos lo que es UI mediante la ecuación de 5.2 que tenemos aquí arribita, y UX mediante lo que tenemos acá abajo. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva. Creo que te saltaste un rol. Ok, sí. Bueno, entonces, si truncamos después del término del segundo orden de la 5.2 que teníamos anteriormente y aplicamos las aproximaciones por diferencias centrales para UX y UXX, obtenemos la 5.3, la ecuación 5.3, donde esa gamma vendría siendo A por un cambio en el tiempo entre el cambio en la posición. La ecuación 5.3 es un esquema explícito que recibe el nombre de esquema de Lax-Wondorf. Ahora sí, pasamos a la siguiente rol. Bueno, entonces tenemos las dos primeras derivadas de lo que tendremos aquí, que usaremos después. Como podemos ver, dice, el error de truncamiento del esquema de Lax-Wendorf proviene de dos causas. La primera es el truncamiento del desarrollo de Taylor y la segunda, las aproximaciones por diferencias centrales. ¿Okay? Si quieres darle otro. Bueno, entonces, la dificultad con el método de Lax-Wendorf, por sus construcciones en el método, requiere evaluar la matriz jacobiana, de manera que tiene un costo computacional mayor a aquellos métodos que solo aproximan el flujo, ¿no? Entonces, lo que nosotros usamos después para disminuir el costo de estar programando y todo eso, para que no fuera tan complicado, usamos el Richmeyer, el método Richmeyer, que de hecho creo que Julián podría explicarlo un poquito mejor. Este método se divide en dos pasos, en crear puntos intermedios entre iteraciones. Primero calculamos el punto intermedio U n más un medio, J más un medio, que aquí aparece. Y después el siguiente, que es U n más un medio, J menos un medio. Y estos dos se utilizan para calcular el siguiente n más 1. Como muestra el esquema, utiliza primero los tres puntos para calcular los puntos intermedios y después se utiliza el punto central y los puntos calculados para calcular el siguiente. Y si quieres, dale. Bueno, ahora les quiero hablar sobre la deducción del modelo que nosotros vamos a usar. Vamos a analizar el comportamiento de un fluido. En este caso va a ser el flujo de sangre a través por una arteria. Y bueno, tenemos que el comportamiento de un fluido se describe a partir de las cantidades que lo caracterizan, ya sea en la velocidad, la densidad, entre otras cosas. Y bueno, estamos interesados en cómo varían
estas cantidades a lo largo del tiempo. Y tenemos que físicamente la variación en el tiempo de la cantidad de un fluido en un volumen se debe únicamente a los aportes positivos o negativos de las fuerzas volumétricas y de la superficie. Bueno, tenemos que deducir una primera ecuación que se deduce a partir del principio de conservación de la masa. Y bueno, partimos considerando que la arteria es un cilindro con un dominio por el espacio en el cual recorre recorre la sangre desde un punto inicial hasta un punto final. Y bueno, tenemos que matemáticamente, esto es el cambio con respecto al tiempo de esa integral en ese dominio por un elemento diferencial de masa, que también lo podemos expresar como cómo cambia la densidad de esa masa a medida que avanza por ese volumen. Y tenemos que todo esto es igual a cero. Eso también puede ser escrito como una integral doble, que aquí también consideramos un elemento diferencial de un área. Y bueno, ya haciendo el procedimiento nos queda el cambio con el tiempo de una integral que va desde el punto inicial hasta el punto final, de la densidad por el área, por el cambio en la posición. Y bueno, de aquí podemos aplicar el teorema de transporte de Reynolds, que este teorema relaciona cómo varían las propiedades de una masa dentro de un volumen. Y matemáticamente esto viene siendo el cambio con el tiempo de esa integral en el dominio de W, que W viene siendo la variable de conservación, que viene siendo la masa, por un diferencial de volumen. Y tenemos que esto es igual al integral de ese dominio de el cambio de la masa con respecto al tiempo más la divergencia de esa masa por la velocidad del fluido, todo esto por un diferencial de volumen. Entonces, lo que se vio anteriormente queda de esta forma, similar al teorema. Y como el intervalo es arbitrario, pues únicamente ya nos queda la primera ecuación que vamos a usar en nuestro modelo. Y la segunda ecuación parte de la segunda ley de Newton. Bueno, pues como bien sabemos que eso es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que viene escrita en esta integral de aquí. Y bueno, tenemos que esto es igual a la integral de el dominio de la fuerza compuesta por la densidad del fluido por su velocidad, por un
por un diferencial de volumen, más la integral sobre la superficie que viene siendo la frontera del el cilindro de T compuesta de la densidad por la velocidad y un vector normal. Donde F, bueno, ya se dice que son las fuerzas volumétricas y T las fuerzas en la, en la, en la superficie. Y bueno, aquí debido por simplicidad en los cálculos, únicamente vamos a considerar lo que son las fuerzas eh, eh, superficiales. Y bueno, en este caso, nada más vendría siendo cómo influye la presión en, en las paredes de el cilindro. Y bueno, de aquí aplicamos otro teorema, que es el teorema de divergencia de Gauss, que nos dice, este teorema relaciona integrales de superficie con, con integrales de volumen. Y matemáticamente esto queda como la, como la integral en el dominio de la divergencia de las fuerzas de la superficie por un diferencial de volumen, que esto es igual a a la, a la integral de, ahora esta vez, en en la frontera, de las fuerzas de la superficie compuesta por la masa. Y también el vector, normal por un diferencial de, de superficie. Entonces, lo que se vio anteriormente queda de esta forma. Aquí podemos ver que que hay un signo menos porque debido al, al, al teorema, también nos dice que si el flujo, eh, si el flujo es de forma eh, interna, eso nos va a dar signo menos de aquí. Y bueno, pues ya tenemos que la integral en ese dominio de la derivada parcial de la presión con respecto a la posición por por un diferencial de volumen. Pues aquí ya vemos que en vez de tener una integral de superficie, ahora tenemos una que para el volumen. Y bueno, esto puede ser eh, escrito de esta forma. Como dijimos que es una integral de volumen, integramos primero por una, superficie, y ya después por el cambio en la, en la, en la posición. Y aquí nuevamente podemos aplicar el teorema de transporte de, Reynolds, y lo que antes teníamos nos queda de esta forma. Y lo mismo, como el intervalo es arbitrario, ya nos da lo que es la segunda, la segunda ecuación para nuestro modelo.
Y bueno, suponiendo que el flujo es homogéneo, igualamos las dos ecuaciones obtenidas anteriormente con 0 y dividimos la segunda entre a y luego también hacemos sus respectivas derivadas, lo cual nos da esto de aquí. Y simplificando, nos sale esta expresión. Y vemos que podemos sustituir la primera ecuación que habíamos deducido en esto de aquí, lo cual nos queda de esta forma. Entonces, volviendo a hacer un procedimiento algebraico, ya tenemos lo que es nuestro modelo, el que vamos a usar en nuestro programa, y usamos lo que es la presión del flujo, que viene de esta forma. Esta presión proviene, parte de la ley de Hooke, que la tenemos de esta forma, que la tensión es igual a el módulo de Young por el cambio en la posición con respecto a la longitud total de el cilindro. Y bueno, digamos que V0 es el volumen inicial del cilindro sin tensión. Entonces esto nos queda que la tensión es igual a el módulo de Young por el radio total del el cilindro sobre un radio inicial menos. Y también suponiendo que las paredes de la arteria son delgadas, aplicamos la ley del Laplace, que para este caso nos dice que la presión intravascular determina una fuerza o tensión en las paredes. Y esto, bueno, nos queda de esta forma. Y esta forma viene siendo T, la tensión. H viene siendo lo que es el... Ay, no me acuerdo muy bien. H viene siendo sí, H viene siendo el grosor de las paredes, y R pues es el radio. Y podemos sustituir esto de aquí con lo anterior, y nos queda que la presión es igual al módulo de Young por el grosor dividido entre un radio inicial multiplicando la raíz cuadrada de la relación de la razón del área inicial con el área total menos 1. Y recordamos que el área es igual el área de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Lo podemos sustituir, y luego nos queda que la presión viene siendo por esta beta, y bueno, la beta viene siendo este factor. Y también por motivos de simplicidad en los cálculos, vamos a considerar a esta beta como una constante. Y considerando el hecho de que los vasos sanguíneos cambian más lento a medida de que la presión sea más grande, nos queda, bueno, podemos tomar ese radical y cambiarlo por una beta 1.
que esta beta 1 describe la respuesta no lineal de la tensión esfuerzo. Y también, retomando la ley de Laplace, tomamos que la presión sea únicamente proporcional a la tensión, y bueno, ya nos da que la presión, bueno, la expresión de la presión que vamos a usar, ya nos queda lo que se vio al, al, al principio. Bueno, también tenemos lo que son los parámetros, que fue lo que estuvimos usando para guiarnos un poco. Tenemos lo que es la densidad de la sangre, el módulo de Young, el área inicial, distensibilidad también, tiempo de la sístole, tiempo del ciclo cardíaco. Pero bueno, también vamos a pasar a la siguiente, donde ya empezamos a ver lo que es la simulación del flujo sanguíneo, ya para empezar a ver lo que es el código y también lo que obtuvimos en las gráficas, comparando con, 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 con lo de la tesis, donde nos estuvimos guiando para hacer este trabajo. Bueno, aquí tenemos una imagen de una arteria para que nos vayamos dando, vayamos dando cuenta de los resultados que vamos a tener. Si quieres, dale. Bueno, obviamente tuvimos que hacer suposiciones para poder seguir avanzando con el trabajo y no perdernos del camino inicial. Entonces tenemos que la simetría axial, desplazamiento radial, ejes cilíndricos fijos, presión constante en cada sección axial, no hay fuerzas volumétricas, dominio de velocidad axial, y eso fue todo lo que consideramos en el trabajo. Bueno, entonces, condiciones iniciales tenemos que, aquí tenemos las condiciones iniciales, como podemos ver. De hecho, ¿qué habrá sido? En la mañana estuvimos viendo qué pasaba si cambiábamos tantito las condiciones iniciales, y prácticamente es un cambio radical en la obtención de la gráfica, que igual si tenemos tiempo se los mostramos. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el código y aquí los dejo con Julián. Bueno, la primera parte, la imagen del lado izquierdo, representa la definición de variables, la apertura de algunos archivos de datos, tanto para graficar en 2D, para graficar en 3D, viendo el cambio en el tiempo de las funciones y también de los scripts. Del lado derecho se evalúan las condiciones iniciales y se dan valor a a las constantes. ¿Podrías avanzar? Bueno, en el lado izquierdo se empieza con las condiciones frontera, se rellena la matriz de las funciones y después de eso se implementa el método. Dado que para tiempos i igual a 1, utilizamos un valor i menos 1 y al ser 1 daría 0 y este valor no tiene sentido. Entonces usamos la condición inicial para ese i igual a 1, que es la primera parte, y para el último valor, igual a 200, utilizamos lo mismo que para i igual a 1, pero de esta vez hacia atrás. No tomamos el valor 201. eh, y del lado derecho es para los puntos intermedios, es el que ya vimos en la deducción. Le sigue la escritura de los archivos. Escribe los tiempos y cada punto de la arteria con su respectiva velocidad de flujo. Podría seguir. Del lado izquierdo tenemos lo mismo para el área y sigue el cálculo de la simulación de la arteria en el modelo 3D. A partir del área se calcula un radio en cada punto de la arteria, a lo largo de la arteria,
y se va obteniendo una circunferencia alrededor de ese punto con un radio determinado, dependiendo del área. Del lado derecho tenemos la escritura de ese archivo de la simulación de la arteria y le siguen los scripts para para la graficación de las funciones en 2D y en 3D y la del arte. ¿Puedes seguir? Bueno, aquí sigue el del flujo en 2D, el flujo en 3D y la arteria, la simulación, bueno, el GIF de la simulación de la arteria. Y del lado derecho presentan las funciones que se utilizan en el método. Estas funciones usan valores de las funciones previas, bueno, valores de la función, del flujo y del área y de la constante b que podemos variar entre 0.5, 1 y 2. Cada función tiene, bueno, el flujo tiene la función f y para el área la función g. Y puedo decir, obtenemos esta simulación en un tiempo inicial y la comparamos con el de la tesis. Se ven que está agrandada por un lado y más cortita del otro. ¿Puedes seguir? Esto es en un tiempo más avanzado. Vemos cómo incrementa el área y en la tesis también. Avanza, por favor. Y esos son en distintos tiempos más adelante de los anteriores. Y ese es el GIF animado que se obtiene con el programa. Y esto sería todo.